su pensamiento teológico con los católicos de España. Y desde luego, la Inquisición, óigame, que era como la KGB, digamos, para el pensamiento de los rusos, pero para el pensamiento de Estados Unidos como la CIA, ¿no? Que anda buscando meticulosamente, pues la KGB de España, que era la Inquisición española, tenía como consigna, desde luego, buscar la forma y manera de erradicar cualquier elemento que atentara, Dios me lo bendiga, que atentara contra la fe católica. Y desde luego, la postura, la teología, la enseñanza y la vida mística de Juan de Valdés comenzó a convertirse en sospechosa para la Santa Inquisición. Y desde luego, como en aquel tiempo todo el que no pensara como la Iglesia Católica pensaba era luterano, pues a Juan de Valdés le llamaron luterano, pero realmente él no era luterano, ni era calvinista, él era católico, pero era un católico de un pensamiento místico y de una postura humanista. O sea, así, desde luego, la teología allí era: si no estás con nosotros, estás en contra de nosotros. Y desde luego, Juan de Valdés estaba confiado que su hermano era el secretario ¿de quién? Del rey. Oiga, y desde luego pues estaba confiado. Pero llegó un momento en que, cuando la Inquisición empezó a investigarlo, Juan de Valdés y su hermano descubrieron que él no tenía el poder suficiente para defenderlo. Por lo tanto, cuando Juan de Valdés vio malas y no buenas, decidió irse. Porque la Santa Inquisición tenía el mandato papal y la bendición papal exigía que ellos estaban en obediencia total y absoluta, no al emperador, no a un rey, no a un gobernante, sino a quién, al Papa. Y por lo tanto, como para ellos la obediencia absoluta era hacia el Papa, cualquier elemento que descendiera desde la iglesia misma, o al rey, o bajo el rey, cualquier elemento que atentara contra lo que creía la iglesia, era reo digno de encarcelamiento o de muerte. Así que Juan de Valdés se refugia en Nápoles. Claro, Nápoles pertenecía a Carlos V, estaba bajo la jurisdicción española, pero desde luego la Inquisición no tenía tanta fuerza en Nápoles como la tenía en España. No se olvide que los españoles hicieron ser más papistas. Entonces, aunque en Europa estaba diseminada la Inquisición, en España la Inquisición era mucho más fuerte. Ahora, ¿qué hace Juan de Valdés en Nápoles? Mire, Juan de Valdés no tenía ningún interés de pelearse con la Iglesia Católica, ni tenía ningún interés de pelearse con nadie. Juan de Valdés lo que tenía como meta, como objetivo, era enseñar la experiencia mística. De hecho, con el respeto que se merece el gran evangelista de nuestro país, G.J. Ávila, ¿verdad? Pues cuando yo pienso en Juan de Valdés, pienso en G.J. Ávila. O sea, ese tipo de hombre que no le interesa pelearse con nadie, que no le interesa tener discusiones con nadie, pero ya sencillamente desea desarrollar una vida de compromiso cristiana íntegra, donde él quiere sujetarse a lo que la fe cristiana establece y a la misma vez quiere mantener una relación de armonía y de concordia con todos los que estén en su entorno. Y yo creo que ese es el verdadero cristianismo, ¿no? Por eso cuando yo miro a G.J. Ávila, la persona de G.J. Ávila, yo veo un hombre digno de ser llamado un apóstol. O sea, porque en él hay un apostolado, y es un apostolado
de un modelaje cristiano íntegro, a tal punto que cualquier persona que ose ir a la oficina de G.G. Ávila, y esto yo lo digo por conocimiento propio, cualquier persona que ose ir a la oficina de G.G. Ávila, es decir, que yo vaya a la oficina de G.G. Ávila para hablar mal de Dávila, lo primero que G.G. Ávila me va a decir es: ay, Moisés, por favor, el tiempo que vamos a usar para hablar mal de Dávila, vamos a usarlo para orar por él. Y se tira al piso y no me da oportunidad nada más que para dos cosas: o para irme con él de judío, para ir, pero no me permite hablar. Entonces, para mí eso es un fundamento cristiano extraordinario. O sea, y esa ha sido su conducta. Entonces, cuando yo pienso en Juan de Valdés, no sé por qué razón, siempre pienso en esa figura de esta gente que nos dejan huella de un modelaje cristiano límpido, de un modelaje cristiano honesto. Imagínense que G.G. Ávila se convierta al Señor en la década del 60, es un hombre que ha crecido muchísimo, todavía vive en la misma casa que vivió el día que se convirtió al Señor. Todo su dinero, todo su capital lo ha invertido en la obra del Señor. Y eso para mí tiene un valor extraordinario. Por eso cuando yo me topo con unos apostolones por ahí que me dan náuseas, porque realmente uno compara y contrasta y dice: no, pero esto no guarda relación con este modelaje de tanta integridad y de tanto compromiso. Claro, ¿qué hace Juan de Valdés? Pues Juan de Valdés se va a Nápoles y empieza a enseñar principios de vida cristiana profunda, empieza a enseñar principios de vida cristiana humanista, y desde luego se mantuvo en Nápoles sosteniendo sus posturas cristianas. Claro, le consideraban un luterano porque no era un católico a la usanza católica del siglo XVI, pero llana y sencillamente era un hombre, un católico distinto dentro de su tiempo, y permaneció en Nápoles enseñando las Escrituras hasta que murió. Y fíjese qué dato interesante: su enseñanza cristiana impactó tanto y es recordado en el marco de la historia que al general de la orden de los capuchinos español, que se llamaba Bernardino de Ochino, por eso me acuerdo del apellido, ¿verdad? Sí, de los capuchinos, Bernardino de Ochino, que era el general, el mandamás de la orden de los capuchinos, fue ganado para el protestantismo por el modelaje de Juan de Valdés. O sea, la vida de él, a pesar de que no hizo grandes gestas protestantes, sí impactó dentro de la experiencia para que otros renunciaran a la usanza. Por el otro lado, es interesante también señalar con respecto a Juan de Valdés que cuando él muere deja como sustituto de su ministerio a Julia de Gonzaga. Y Julia de Gonzaga no es otra cosa que Julia de Gonzaga. Es decir, era un hombre con una mentalidad bien adelantada a su tiempo, porque dejó dirigiendo su ministerio a una mujer. Y esta no vale, está en contra de eso. Y esta estuvo trabajando con la escuela que fundó Juan de Valdés en Nápoles también hasta su muerte. Ahora, nos falta conocer cómo fue que surgieron las comunidades protestantes en España. Y como ya dijimos que al principio que no hay mucha información, pero por lo menos el esfuerzo de los historiadores ha sido bastante consistente y se ha encontrado algo. Los primeros documentos luteranos de Lutero llegaron a España en el 1519. ¿Cómo llegan a España los documentos de Lutero? Pues llegan a España precisamente para entregarlos a las universidades, porque los que se aventuraban precisamente con una mente abierta, con una mente crítica, con una mente analítica, a considerar las posiciones